Hola amigos que me siguen a través de mi canal y de muchos otros de mis programas en otros canales de aquí de YouTube. A partir de ahora voy a empezar a presentarles a ustedes excelentes programas de YouTube procesados a través de una tecnología de inteligencia artificial que permite que el tema del video pueda ser de una manera u otra desglosado por esta inteligencia artificial, ofreciéndoles a ustedes una opinión interesante, ya que la inteligencia artificial explora otras ideas y otros recursos para respaldar las opiniones y los puntos de interés de estas presentaciones. Entonces, a continuación les voy a presentar el primero de estos, que yo creo que será de gran utilidad para ustedes en la actual comparación entre el caso Groenlandia y el caso Venezuela. Ambas iniciativas del presidente Trump de usar la presión y la amenaza militar para producir efectos de cambio político y de soberanía sobre estas dos naciones. De tal manera pues que encuentren ustedes en este excelente video que conseguí a este analista llamado Paul Warburg y voy a colocar entonces el análisis que la inteligencia artificial hace del material que él presenta, así como los enlaces para que si quieren verlo en inglés puedan consultar la fuente original que desarrolló este material. Muchas gracias y espero que este tipo de iniciativa complemente un poco el procesamiento de muchos de estos temas en forma resumida y en idioma español. Gracias a ustedes por la atención y seguiremos viéndonos aquí en mis otros programas de reflexiones de movimiento y otros programas que tienen que ver con la salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a sumergirnos en las crecientes tensiones que rodean a Groenlandia. Basándonos en el material de análisis del estratega Paul Warburg, examinamos la postura de la administración Trump, que, tras la intervención en Venezuela, ha afirmado la necesidad de tomar control de la isla de una forma u otra. Esto nos obliga a plantear una cuestión central. ¿Es esta retórica una amenaza literal de anexión, impulsada por una nueva doctrina de seguridad centrada en recursos, o se trata de una táctica de presión extrema para forzar una negociación? Por mi parte, voy a argumentar que la amenaza de una toma de control es una posibilidad real, muy directa, que no podemos ignorar. Y yo, por el contrario, voy a sostener que esta retórica tan agresiva, que sí, ciertamente es alarmante, es una táctica de negociación muy calculada. O sea, es una herramienta de coacción diseñada para asegurar el acceso a los minerales sin tener que llegar a una confrontación directa, y sigue un patrón de comportamiento que ya hemos visto antes. Mira, mi posición se basa en la contundencia de los hechos recientes. El precedente de Venezuela es para mí la clave para entender lo que podría pasar. Allí Estados Unidos actuó de forma totalmente unilateral para capturar a un jefe de Estado y en la práctica asegurar el control de los recursos petroleros. Demostraron que la soberanía nacional es un obstáculo secundario cuando sus intereses estratégicos están en juego. Las similitudes con Groenlandia son innegables. La isla, igual que Venezuela, es inmensamente rica en recursos que Washington considera vitales. En este caso, metales de tierras raras que son cruciales para toda su industria tecnológica y militar. Y además es percibida como un blanco fácil por su escasísima población. La administración ha sido explícita. Ha declarado que necesita Groenlandia por seguridad nacional y se ha negado rotundamente a descartar la acción militar. Eso no es ambigüedad estratégica, es una declaración de intenciones. La justificación oficial, esa de la ubicación estratégica, es bastante débil. Estados Unidos ya tiene todo el acceso militar que necesita a través de la OTAN. El verdadero objetivo son los minerales que Dinamarca prefiere, mantener bajo tierra. Desde esta perspectiva, la intervención directa parece la única vía lógica para asegurar esos recursos. Veo el mismo tablero de ajedrez, sí, pero interpreto la jugada de forma muy distinta. Para mí, la retórica bélica no es el plan, es la herramienta. Debemos analizar las acciones de esta administración no como eventos aislados, sino como un patrón consistente. Utilizar amenazas extremas para forzar concesiones que de otra manera serían, inalcanzables. No hay que mirar muy lejos. El análisis de Warburg nos recuerda el caso de Ucrania. Se empleó una retórica muy agresiva contra el gobierno de Zelensky, culpándolo de la guerra, amenazando con retirar el apoyo para crear una crisis artificial.
¿Y el resultado final? Un acuerdo de minerales muy favorable para Estados Unidos, firmado discretamente meses después. Luego tenemos Venezuela. Se amenaza con un cambio de régimen total, con una invasión a gran escala. ¿Qué ocurrió en realidad? Una operación limitada de extracción y captura para presionar al gobierno a cooperar, no una ocupación militar del país. El objetivo en Groenlandia sigue exactamente el mismo guión: generar suficiente temor en Copenhague y en Nuuk para que cedan en la mesa de negociación. Es el camino de menor resistencia para obtener lo que realmente quieren, y así evitan el desastre político y militar de una guerra. Entiendo el paralelismo que haces, pero creo que tu interpretación del precedente de Venezuela es demasiado optimista. Tú lo ves como una acción limitada para evitar una invasión. Yo lo veo como la prueba de concepto de que están dispuestos a usar la fuerza militar para deponer líderes y tomar control de recursos. Si lo hicieron allí, en un país con un ejército y una población considerable, ¿por qué dudarían en hacerlo en Groenlandia, un territorio prácticamente despoblado, si las negociaciones fallan? Porque las circunstancias son radicalmente distintas. No es lo mismo una operación encubierta contra un líder al que acusan de narcoterrorismo en un país ya considerado un estado fallido, que invadir militarmente el territorio soberano de Dinamarca, un aliado fundador de la OTAN. El costo político y diplomático es incomparable. ¿De verdad crees que el Pentágono daría luz verde a una operación que haría estallar la alianza militar más importante para la seguridad de Estados Unidos? Es que ahí es donde creo que subestimas el cambio de doctrina. Esta administración ha demostrado un desdén constante por las alianzas tradicionales. Las ven como una carga, no como un activo. Si perciben que el control directo de los metales de tierras raras de Groenlandia es más vital para la seguridad nacional a largo plazo que la cohesión de una OTAN que, según ellos, no cumple su parte del trato, podrían estar perfectamente dispuestos a fracturar la alianza. Su lógica es puramente transaccional. Pero incluso una lógica transaccional tiene límites. Romper la OTAN no es una transacción, es prenderle fuego a tu propia casa. La alianza es el baluarte indispensable contra Rusia y China. Es su principal herramienta de contención. Invadir el territorio de un miembro fundador como Dinamarca no sería dañar la alianza, sería un acto de autosabotaje estratégico monumental. Destruirías la misma estructura creada para contener a tus principales adversarios. Sería entregarle a Moscú y Pekín su mayor victoria sin disparar un solo tiro. O sea, ¿qué ganas asegurando un yacimiento minero si con ello destruyes el pilar de tu seguridad global? El cálculo simplemente no cierra por ningún lado. Lo que dices tendría sentido en una administración tradicional, pero aquí la justificación que se ofrece internamente es, precisamente, contrarrestar a Rusia y China. La doctrina de «si no lo hacemos nosotros, lo harán ellos» es un motor muy poderoso en la política exterior actual. El análisis de Warburg señala que la administración cree genuinamente que debe adelantarse a la influencia china y rusa en el Ártico, y usarán esa lógica para justificar acciones preventivas ante su público. ¿Y no te parece que ese argumento es una falacia hipócrita y, sobre todo, profundamente contraproducente? Es la misma, idéntica lógica que usó Rusia para justificar su invasión de Ucrania. Debemos actuar preventivamente para detener la expansión de la OTAN. ¿Y cuál fue el resultado? La mayor expansión de la OTAN en décadas. Sí, pero el contexto es diferente. Estados Unidos tiene una red de alianzas y una capacidad de proyectar su narrativa que Rusia no tiene. Podrían vender la idea de que es una necesidad inevitable para protegerse de sus adversarios, que tomar Groenlandia es una acción defensiva, no una agresión. Y, como hemos visto en el pasado, ese argumento suele ser suficiente para una parte considerable del público estadounidense. Lo presentarían no como una invasión, sino como la liberación de recursos estratégicos del control de un gobierno europeo débil que podría ceder ante la presión de Pekín. Eso es asumir que el resto del mundo, y especialmente el resto de la OTAN, aceptaría esa narrativa. Amenazar a Groenlandia no la acerca a Estados Unidos. Al contrario, la empuja a buscar otros socios o a afianzar su lazo con Dinamarca, socavando directamente los objetivos estadounidenses. Además, la realidad sobre el terreno no apoya esa narrativa. Las encuestas citadas en el material son claras. La mayoría de los groenlandeses desean la independencia, no cambiar un poder colonial por otro. Al presentarse como el agresor, Washington solo fortalece los argumentos de China y Rusia, validando su discurso de que Estados Unidos es una potencia imperialista.
Es estratégicamente muy torpe. Quizás, pero sigues pensando en términos de una invasión clásica. Cuando hablamos de una toma de control no tenemos que imaginar tanques en las calles de Nuuk. Podría consistir en una operación militar muy limitada, muy específica. El propio material de Warburg sugiere un escenario de aseguramiento de enclaves. Imagina esto, una operación de fuerzas especiales para asegurar las áreas remotas en el norte, donde se encuentran los recursos. Se podrían ignorar por completo los centros poblados. ¿Y tú crees que Dinamarca y el resto de la OTAN simplemente se cruzarían de brazos mientras fuerzas estadounidenses ocupan parte de su territorio soberano, aunque sea una zona remota? Eso sería una declaración de guerra dentro de la propia alianza. Se invocaría el artículo 5, ¿pero contra quién? Sería el colapso inmediato. Es un escenario de pesadilla diplomática. No necesariamente. Podrían presentarlo como una acción temporal de seguridad, una misión de protección de activos estratégicos vitales para la alianza, justificada por una supuesta amenaza inminente de China o Rusia intentando hacer lo mismo. Crearían una crisis, ocuparían los enclaves y luego se sentarían a negociar la retirada a cambio de concesiones mineras. Es un chantaje a gran escala, sí, pero logran el control efectivo del territorio valioso sin la carga de una ocupación militar completa, minimizando la confrontación directa. Bueno, acepto que es un escenario teóricamente posible, pero es innecesariamente arriesgado y complicado. ¿Por qué provocar una crisis internacional de esa magnitud? Alienar a todos tus aliados europeos y violar el derecho internacional de forma tan flagrante cuando puedes lograr el mismo objetivo, el acceso a los minerales, simplemente con la amenaza creíble de dicha acción. El patrón de comportamiento que hemos analizado en Ucrania y Venezuela sugiere que la amenaza es la estrategia principal, no el preludio a una invasión inevitable. La administración ha aprendido que puede obtener el 80% de lo que quiere con un 10% del riesgo, simplemente llevando la retórica al extremo. Es una apuesta mucho más inteligente y con menos consecuencias negativas. Pero la amenaza solo funciona si la otra parte cree que eres capaz de cumplirla. Y el precedente de Venezuela es precisamente lo que hace creíble la amenaza sobre Groenlandia. Sin esa acción previa, las palabras sobre Groenlandia serían solo bravuconadas. Pero después de Venezuela, Copenhague tiene que tomarse en serio que, si no ceden, la opción militar, por muy loca que parezca, está sobre la mesa. Por eso creo que no podemos descartarla. La amenaza es la primera fase, no la única. De acuerdo. La amenaza debe ser creíble. Pero la credibilidad no significa que la acción sea inevitable o siquiera probable. Es como en la Guerra Fría. La amenaza de la destrucción mutua asegurada era creíble, pero eso no significaba que el ataque nuclear fuera el resultado más probable. Simplemente creaba un marco de negociación donde ambas partes buscaban evitar el peor escenario. Aquí es igual. La amenaza extrema crea un marco donde Dinamarca se ve forzada a negociar algo que preferiría no hacer, porque la alternativa, aunque improbable, es catastrófica. La jugada maestra no es invadir, es hacer que tu oponente crea que podrías hacerlo. En resumen, mi punto es que la combinación del precedente de acción directa en Venezuela, las declaraciones explícitas y la negativa a descartar la fuerza, junto al valor estratégico incalculable de los recursos de Groenlandia, sugiere que una acción militar, aunque arriesgada, no puede ser descartada. La visión profundamente transaccional de la política exterior actual podría, en un momento de crisis, priorizar el control tangible de recursos sobre la lealtad intangible a las alianzas. Se trata de una posibilidad real que debemos tomar muy en serio. Y mi conclusión es que el análisis del patrón de conducta de esta administración indica algo diferente. La retórica maximalista es una estrategia de presión calculada, una forma de diplomacia coercitiva. El objetivo final es un resultado negociado favorable, el acceso a los minerales, porque una invasión real, incluso una limitada, sería catastrófica para los intereses estratégicos más amplios de Estados Unidos, especialmente en su competencia a largo plazo con Rusia y China. La amenaza es la jugada, no el preámbulo de la jugada. Al final, la diferencia fundamental entre nuestras posturas radica en si la postura agresiva de Washington es el preludio a la acción o si es la acción en sí misma. Este análisis del material de Warburg expone la compleja tensión entre la competencia global por los recursos y la frágil estabilidad de las alianzas internacionales.
Exactamente, y demuestra que en el ajedrez geopolítico actual, las intenciones a menudo se ocultan tras las amenazas, dejando al mundo en la incertidumbre sobre lo que vendrá después. Sin duda, hay mucho más que explorar en este tema.